Luciana, soy parte del equipo de Mujer y Judaísmo. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, a la gente que nos viene siguiendo desde hace varias actividades durante todo este año, y a los que son nuevos, que se acercan por primera vez. Solo contarles un poquito qué es Mujer y Judaísmo, para que sepan el marco en el que estamos. Y Mujer y Judaísmo es un espacio de estudio y reflexión fundado y dirigido por Ethel Barilka. Es un marco ideado para fomentar el diálogo, el intercambio y el desarrollo. Es un lugar de encuentro donde desde una mirada femenina y plural buscamos generar diálogo e intercambio tendiendo a una mayor inclusión de la mujer en la vida judía y comunitaria, desde el fondo de nuestras propias fuentes. Mujer y Judaísmo propone una mirada amplia e inclusiva, donde todos son bienvenidos, mujeres y hombres, que se identifiquen con la amplia gama que nuestra tradición ofrece. ¿Y esto cómo lo hacemos? Estudiando, debatiendo, indagando y presentando aquellos temas que hacen en su esencia nuestro ser judío. Para ello proponemos y organicemos diversos espacios como cursos, grupos de estudio, charlas, material de lectura que pueden encontrar en nuestra web, encuentros como este que hoy nos convoca. ¿Y qué nos convoca en esta ocasión? Hanukkah, que es la fiesta de las luminarias, la fiesta de la rebelión, la fiesta del milagro. Hanukkah tiene muchas facetas extraordinarias y sobre algunas de ellas nos hablarán hoy nuestra directora Ethel Barilka y Alisa Toker, que ahora las voy a presentar muy brevemente porque tienen un amplio currículum, pero para que se den una idea, Alisa Toker es docente con más de 45 años de experiencia como profesora de hebreo, de literatura hebrea, ciencias bíblicas y talmúdicas e historia judía, con títulos obtenidos en la Argentina y en Israel. También tiene una maestría en filosofía contemporánea. Fue rectora de la Escuela Técnica Ort y de la Escuela Betel en la Argentina y directora del Instituto Ort en México. Ethel Barilka, fundadora y directora de Mujer y Judaísmo, autora del libro Judaísmo en Femenino, graduada de la Universidad Hebrea de Jerusalén en literatura hebrea y filosofía general, con una maestría en judaísmo contemporáneo de la misma universidad. Es egresada de la Escuela de Abogacía Rabínica de Or Torah Stone de Jerusalén, con una amplia experiencia en educación no formal y formal a nivel internacional. Muy bien, vamos a dar comienzo a esta actividad y solo algunas cuestiones técnicas. Os vamos a pedir que silencien sus micrófonos, que prendan las cámaras porque queremos verles las caras, y que cuando tengan preguntas las escriban en el chat, que me las escriban a mí, que dice Luciana, y en algún momento vamos a hacer una pausa para abrir a las preguntas que escribieron en el chat. Así que, bueno, bienvenidos a todos y damos comienzo. Le doy la palabra a Lisa. Ok, buenas noches, buenas tardes, una alegría encontrarnos hoy acá, gracias a Mujer y Judaísmo. Yo voy a hablar del marco histórico, digamos, de Hanukkah. Y para empezar a hablar tenemos que irnos hacia el vínculo entre los griegos y los hebreos, ¿sí?, con la conquista de Alejandro Magno. Estamos hablando de 336, 323, antes de la era común. En el año 331, Alejandro Magno derrota al imperio persa y su imperio se fragmenta en tres: Grecia, Egipto y Siria. Los griegos no eran solo imperialistas militares, sino que también eran imperialistas culturales. Es decir, los soldados y la población griega llevaron sus formas de vida, su lenguaje, el arte, la arquitectura, la filosofía a Medio Oriente. Y cuando esta cultura se mezcla con las otras culturas, se crea un híbrido, ¿sí?, un híbrido cultural llamado helenismo, ¿sí?, porque helas es la palabra griega para Grecia. Y el impacto es un impacto muy grande, que va a durar mucho tiempo, no solo el periodo de Alejandro.
Incluso en la narración de cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén, aparece tanto en el Talmud, en Yomá, como en Antigüedades Judías del historiador Flavio Josefo, ¿sí? Y relatan que el sumo sacerdote, por temor tal vez a que destruyera, digamos, Jerusalén, que Alejandro destruyera Jerusalén, sale a su encuentro. Y Alejandro se inclina hacia él, le hizo una reverencia. El general que estaba a su lado le pregunta cómo hace esa reverencia, cosa que no solía arrodillarse frente a nadie. Entonces Flavio Josefo relata que Alejandro respondió: no hice una reverencia ante él, sino ante el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdocio, pues he visto a esa misma persona en un sueño con esa misma apariencia. Es decir, el vínculo comienza con un vínculo muy enriquecedor entre ambas culturas. Para los judíos, los griegos eran una nueva y exótica cultura del oeste, ¿no? Con una profunda tradición intelectual que producía los grandes filósofos. Aristóteles fue maestro de Alejandro, fue tutor de Alejandro. El amor a la sabiduría, a la ciencia, al arte, a la arquitectura, e incluso al idioma griego, que fue considerado hermoso y fue considerado hermoso también por los judíos. Y el rey Ptolomeo, ¿sí?, fue el que llamó a 70 sabios y por primera vez el Tanaj se tradujo la Biblia se tradujo al griego en la Septuaginta, en el año 250 antes de la era común. Dos imperios emergieron después de la muerte de Alejandro: el ptolomeico en Egipto y el seleucida en Siria. El imperio seleucida era el de mayor impacto helenístico, es decir, un estado sucesor del imperio de Alejandro Magno. Y fue el centro de la cultura helenística, donde se mantenía la preeminencia de las costumbres griegas. La tierra de Israel se encontraba exactamente en la frontera entre estos dos imperios. Inicialmente los judíos se encontraban bajo el control de Ptolomeo, ¿sí?, que era una dinastía fundada por Ptolomeo Soter I, general de Alejandro Magno. Esta dinastía gobernó el antiguo Egipto durante el período helenístico desde la muerte de Alejandro, ¿sí?, hasta el año 30 antes de la era común. Esta dinastía adoptó al principio, ¿sí?, en realidad desde el principio, costumbres egipcias y fue una constante enemiga de la dinastía macedonia seleucida. Luego hubo una batalla e Israel pasó a estar bajo el dominio de los seleucidas y de su rey Antíoco. En ese periodo hubo también conflictos internos en el judaísmo entre los saduceos, que eran una mayoría de judíos urbanos de clase alta, muy abiertos a la refinada cultura griega, y los fariseos, que se resistían a la helenización. Ahora, cuando el rey Antíoco IV, hijo de Antíoco III, Epifanes, prohíbe los sacrificios en el templo, el Shabbat, la circuncisión, el estudio de la Torá, los judíos dirigidos por Yehuda a Macabí se sublevaron, capturaron Jerusalén con tácticas de guerrilla y volvieron a dar el esplendor al segundo templo. Y empieza ahí la dinastía Hasmonea, ¿sí?, fundada por los macabeos, que pusieron un freno al imperio.
Ahora, la guerra de los macabeos contra los helenistas, en definitiva, fue una guerra contra una cosmovisión, una mirada del mundo, ¿sí? Donde los griegos elevaban lo físico por encima de todo, una cosmovisión que veneraba la belleza y no la santidad, el cuerpo y no el alma. Podríamos estar hablando de la primera guerra religiosa del mundo, pero no solo de una guerra en contra de los griegos, sino una guerra también interna. ¿No es cierto? Como decíamos antes, judíos que cuidaban su fe y otros que se inclinaban hacia la helenización. Estamos en el año 167 antes de la era común. Las fuerzas griegas, ¿sí?, aparecen en la ciudad de Modín y exigen que los judíos, ¿sí?, empiecen a sacrificar cerdos a los dioses griegos, ¿sí? Y el sumo sacerdote, Matitiau, se niega. Los griegos eran una potencia militar que superaba en mucho a los judíos, ¿no? Con una gran trayectoria de profesionalismo en las guerras. La victoria militar de los judíos, de esos pocos judíos sin casi elementos, sobre los griegos, fue una victoria en realidad espiritual, una victoria de valores. ¿Sí? Hanukkah, ¿sí?, quiere decir reinauguración, es decir, también, como dijo Luli antes, la fiesta de las luces o de las luminarias, que conmemora precisamente la reinauguración del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos. Entonces, la festividad data de esa época, que comienza con la conquista de Alejandro Magno, ¿sí?, que permitió y liberó a los judíos de la opresión persa, pero tras su muerte el imperio queda en manos de sus generales, ¿sí?, que entran en conflictos bélicos. Toda esta historia no aparece en la Biblia, ¿sí?, sino que quedó relatada en los libros apócrifos o los libros externos, Macabeos 1 y 2. La tradición judía va a hablar también del milagro, ¿sí?, del milagro de la vasija con aceite sellada por el sumo sacerdote que quedó en el templo destruido por los griegos y que va a permitir que se enciendan las luces durante 8 días cuando esa vasija contenía aceite solo para uno. Entonces, decíamos que Judea, ¿sí?, era el reino ptolomeico hasta el año 200. Antíoco III, el Grande, vence a los ptolomeos, ¿no es cierto? Y Judea se convierte entonces en parte del imperio seleucida de Sirio. Antíoco III, el Grande, concilia con los súbditos judíos y les garantiza el derecho a vivir de acuerdo a sus costumbres ancestrales y a continuar con la práctica de su religión en el templo de Jerusalén. Pero en el año 175, Antíoco IV, su hijo, Epifanes, invade Judea. Y Flavio Josefo dice: acordó con un grupo de judíos helenistas y vino sobre los judíos con un gran ejército y tomó su ciudad por la fuerza y asesinó a una gran multitud y envió a sus soldados a saquear la ciudad sin piedad. También profanó el templo y puso fin a la práctica constante de los sacrificios. La vida judía se convierte en ilegal a través de estos decretos, ¿sí?
Y en el año 167, Antíoco Epifanes ordena la construcción de un altar a Zeus en el templo y, como decíamos antes, prohíbe la circuncisión, los sacrificios, lee el estudio de la Torá. Estos decretos fueron desobedecidos masivamente y provocaron la gran revuelta, ¿sí? Matatías Matitiao, el sumo sacerdote, y sus 5 hijos, Yohanan, Shimón, Eleazar, Jonatán y Yehudá, lideraron la rebelión contra Antíoco. Yehudá fue conocido con el nombre de Yehudá Amacabí, que algunos dicen el martillero, pero que también podría ser las siglas a Mika Moja Beelim Adonai, es decir, ¿quién eres tú, Dios? O ¿cómo eres tú, Dios el grande, entre los otros dioses? En el año 166, Matitiau fallece y Yehudá toma su lugar como líder de la rebelión. En el año 165, la rebelión contra el monarca Seleucida triunfa y el templo es liberado y reinaugurado. La festividad de Hanukkah se instala, ¿sí? Después de recuperar Jerusalén y el templo, Yehudá ordenó que el templo fuera limpiado, que se construyese un nuevo altar para destruir el que estaba contaminado y que nuevos utensilios fueran preparados también. Los macabeos se rebelaron con éxito contra Antíoco Epifanes, ¿sí? La festividad de Hanukkah no aparece en el Tanaj. Como decíamos antes, aparece relatado en el libro de Macabeos 1 y 2, donde se puede leer que durante 8 días celebraron la dedicación del altar, toda la asamblea de Israel, ¿sí? A partir del 25 del mes de Kislev, ¿no es cierto? Toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Hay relatos de mujeres importantes que también aportaron a la rebelión. En el Talmud, en el Tratado de Gitín y en Macabeos aparece la historia de Haná y sus 7 hijos, la de Judith que libera la ciudad en contra de Holofernes, la de la hija de Matitiau que se rebela contra Matitiau y sus hermanos para no aceptar el derecho de pernada. Pero hay también otras interpretaciones. El Talmud y Midrash Rabbah hablan de la festividad del solsticio de invierno, que es el momento en que los días dejan de acortarse y comienzan a alargarse. Y hay acá muchos relatos acerca de la luz, incluso de la luz primera, de la oscuridad, del fuego otorgado al hombre. Hay también un origen agrícola, ¿sí? Es la finalización de la cosecha de aceitunas y el procesado, el prensado para la obtención del aceite de oliva. Entonces, según la Mishnah, Hanukkah marca el final de la ofrenda de las primicias del olivo. Y dicen que esta era una festividad agrícola donde se encendían luminarias ya desde la época del primer templo. En la palabra Hanukkah, el nombre Hanukkah, viene de la raíz Het Nun Hav, que significa dedicar o inaugurar. Se puede descomponer Hanu Kaf Ei, es decir, ellos descansaron el 25 de Kislev, es decir, cuando terminó la rebelión. Es también un acrónimo, ¿sí? Het Neirot Bealajá Bebeit Hillel, 8 velas y la alajá según la casa de Hillel, porque hubo una diferencia en cómo debían encenderse las velas. Según la casa de Shammai, el orden era que se encendían todas las velas, ¿sí? 8 velas en la primera noche, luego 7 y así sucesivamente. Hillel estaba a favor de encender una vela la primera noche y una vela las siguientes. La ley judía, la halajá, adoptó
la postura de Hillel. E interpretaciones modernas que hablan de la pelea entre los judíos tradicionalistas y los helenistas, que competían, y esto violentamente, por el cargo de sumo sacerdote, y también de factores. Está bien, vamos a concentrarnos ahora en una línea de tiempo, ¿sí? Para un poquito concentrar todo esto de la historia. Ejércitos del rey Seleucida Antíoco III el Grande expulsan a Ptolomeo, ¿sí?, de Judea y Samaria, ¿sí? Ahora Antíoco Epifanes asciende al trono Seleucida. Bajo el reinado de Antíoco, el templo es saqueado, los judíos son masacrados, el judaísmo es declarado ilegal. Antíoco ordena la construcción del altar a Zeus, ¿sí?, y Matatías y sus 5 hijos lideran la rebelión. Matatías muere, Judá toma su lugar como líder de la revuelta triunfa sobre el imperio seleucida, el templo es liberado, nace Hanukkah, y luego es el establecimiento del reino judío de los hasmoneos, ¿sí? Yehuda a Maccabi genera la autonomía interna de la nación, luego es asesinado en Beit Jorón, Jonatán, su hermano, se convierte en el líder del pueblo, luego Jonatán es asesinado, y Shimón, el último de los 5 hermanos de Matitiau, se convierte en sumo sacerdote y gobernante de Judea. Está silenciada. Alisa, está silenciada. Está Shimón, Yohanan Urkenus, Aristóbulos, Alexander Yanai, Shlomit Alexander, y hacia el final la pelea entre 2 hijos de la familia Hasmonea convoca al imperio de Roma, y luego viene la destrucción del segundo templo. Hanukkah, es decir, hay algo muy lindo que dice Shmuel Anagim. La guerra al comienzo es como una bella dama con quien todo el mundo quiere coquetear, y al final es una bruja despreciada, trayendo lágrimas y tristezas a quien quiera que la encuentre. Esto es un poco para después darle lugar a Ethel en el tema de milagro y en el tema de rebelión. El liderazgo fue un liderazgo militar, religioso, y está en el centro de la festividad. Si hay un juego de la pirinola, y acá está el vínculo con el Estado de Israel. El Estado de Israel tomó como estandarte la rebelión hasmonea, hasta cambiar una letra del dreidel de la pirinola, digamos, que se juega en Hanukkah, ¿sí? Era Nes Gadol Haya Sham, ¿sí? Un gran milagro sucedió allí. Luego, en Israel, la Shin se cambió por la Pei y quedó Nes Gadol Haya Po, ¿sí? Entonces hay un vínculo muy interesante entre la rebelión de los Hashmonaim, de los Macabeos, y el Estado de Israel. Y una gran importancia de esos líderes que fueron tomados luego por el sionismo en los albores es decir, finales del siglo XIX, principios del XX. Milagro de la fe, lucha, acción humana, individual y nacional, ¿sí? La necesidad de rescatar, ¿sí?, la identidad y el ser judío más allá de la superioridad numérica y de la lucha, y la capacidad de unos pocos de asumir proactivamente su propio destino, luchando por alcanzar los ideales de la independencia y la autonomía. Entonces nos toca en cada Hanukkah a nosotros la responsabilidad de resignificar la festividad.
Gracias y le paso la palabra a Ethel. Gracias, Ali. Muchas gracias, es súper difícil poder resumir tanta historia en tan poco tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta la puede escribir en el chat. A ver, acá dice una pregunta, Ali, si el sumo sacerdocio se heredaba, si Matitiau muere, luego Yehudá y finalmente Shimón. Sí, justamente acá es el conflicto que se genera internamente cuando el sumo sacerdote además quiere tomar el rol del gobernador. Es decir, en su momento era sucesión hereditaria, ¿sí? Pero acá ahora empieza un conflicto entre lo político y lo religioso respecto del rol. Perfecto, bueno, muchas gracias y le damos la palabra a Ethel. Bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, depende de donde cada uno esté. Bueno, voy a tratar de ser lo más concisa que pueda para que nos quede tiempo también para las preguntas, y tomando un poco lo que Alisa abrió y teniendo en cuenta un poco cómo enunciamos esta charla, que era algo así como Hanukkah, milagro y rebelión. Una de las características que siempre llaman la atención mucho en esta festividad es el tema de los contrastes que podemos encontrar, ¿sí? Por un lado tenemos el tema del milagro y la rebelión, por el otro tenemos el tema de la luz y la oscuridad, de los muchos contra los pocos, del monoteísmo contra la idolatría. O sea, hay una permanente tensión de contrastes que de alguna manera se contradicen, pero al mismo tiempo en ciertos casos también se complementan. La primera contradicción o el primer contraste notorio ya lo marcó Alisa, por lo tanto me ahorró un poco de tiempo, es el contraste que hay entre las dos versiones o entre las dos fuentes, digamos, que tenemos de la festividad. Yo voy a compartir con ustedes pantalla un minuto para referirme a lo que Alisa se refirió cuando mencionó el tema de las fuentes. Lo que estamos viendo aquí es el texto o parte del texto del libro de los Macabeos, o sea, del Sefer Maccabim, que relata los acontecimientos. Y si se fijan lo que está marcado en color, dice el día 25 del noveno mes, llamado Kislev, del año 48, se levantaron, estoy aquí por si alguien no lo ve, espero que lo vean aquí, ¿sí? Se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron sacrificios conforme a la ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. O sea, eso es lo que hacen los Hashmonaim. Una vez que purifican, ganan la guerra, purifican el templo, ¿ok? Y dice, durante 8 días celebraron la dedicación del altar con alegría, holocaustos y sacrificios y de acción de gracias. Adornaron las fachadas del templo con coronas de oro y pequeños escudos, y restauraron la entrada y las salas y les pusieron puertas. En todo el pueblo reinó una inmensa alegría, y así quedó borrado el ultraje infligido por los paganos. Yehudá, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año a su debido tiempo, durante 8 días, a contar desde el 25 del Kislev, se celebrara el júbilo y regocijo, el aniversario de la dedicación del altar. Hasta aquí la fuente de Macabeos, que como bien marcó Alisa antes, Macabeo es un libro que nosotros lo consideramos apócrifo, y vale la pena recalcar este punto porque mucha gente piensa que el libro de Macabeos está también en el Tanaj. El libro de Macabeos está en la Biblia cristiana, pero no está en el Tanaj. Ahora, lo interesante es qué pasa entonces con el milagro. O sea, si vimos en los libros de los Macabeos, todo este tema del milagro del aceite no es recordado. Vamos a ver qué dice la Gemara con un poquito más de detalle, y ustedes me hacen cara, ¿sí? Si voy muy rápido o muy despacio, para que yo sepa cómo ir avanzando, ¿vale?
¿Vamos bien? A ver las caras, sí. Ok. Entonces dice la Gemara. La Gemara pregunta, ¿qué es Hanukkah? Ma y Hanukkah. ¿Y por qué se encienden las luces de Hanukkah? Y la Gemara responde, los sabios enseñaron en Megilat Tanit que el día 25 de Kislev, los días de Hanukkah son 8. Uno no puede hacer elegías y no puede ayunar en ellos. Enseguida vamos a volver sobre esto. ¿Cuál es la razón? Cuando los griegos entraron en el santuario, contaminaron todos los aceites al tocarlos, y cuando la monarquía hashmonea los venció y salió victorioso sobre ellos, buscaron y encontraron solo una vasija de aceite que se colocó en el sello del sumo sacerdote sin ser molestado por los griegos, y había suficiente aceite allí para encender el candelabro por un solo día. Ocurrió un milagro y encendieron el candelabro 8 días. Al año siguiente, los sabios instituyeron esos días y los convirtieron en fiestas de recitación de Alel y agradecimiento. Cosa media rara. O sea, ¿quién decretó entonces que se haga la fiesta? ¿Los macabeos o los sabios? ¿Qué es lo que se está festejando? ¿El milagro o la rebelión? Y aquí hay varias cosas que valdría la pena, no sé si vamos a dar respuestas, pero por lo menos vamos a tratar de considerarlo y de pensarlo. La primera pregunta es, ¿qué quiere decir que el Talmud pregunta Mai Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? ¿Acaso los sabios del Talmud no saben qué es Hanukkah? Que tienen que preguntar qué es Hanukkah. Y parecería que esta tradición de Hanukkah, que había empezado ahí por el año inmediatamente después de la rebelión, o sea, ahí por el 160 y algo, ¿sí? Cuando el Talmud se compila, que estamos hablando ya del año 500, no necesariamente se conoce o se sabe con exactitud qué es lo que pasó o qué es lo que se está festejando. Esa es una posible respuesta. Otra respuesta es que simplemente es una pregunta retórica, que obviamente los sabios saben, ¿sí? Sin embargo, hay aquí algo muy interesante y es, ok, si los sabios saben lo que pasó, entonces ¿por qué hablan solo del aceite? ¿No saben que hubo rebelión? Saben que hubo rebelión porque hablan de los griegos, o sea, algo pasó, no es que de golpe apareció el aceite. Los macabeos entraron al templo, no se puede desconocer eso. Ahora, el Talmud minimiza todo lo que tiene que ver con la revuelta armada. Y no va a ser solo aquí, también cuando veamos más adelante, digamos, históricamente más adelante, la rebelión contra los romanos, vamos a encontrarnos con lo mismo. Bar Kokhba, la lucha de Bar Kokhba, tampoco es mencionada en el Talmud como la lucha de Bar Kokhba. O sea, hay un personaje que es Bar Koziba, ¿sí? Y está Rabbi Akiva, pero el énfasis nunca va a estar puesto en la parte de la rebelión armada. Y hay aquí también varias vertientes de cómo explicar esto. Una es que el Talmud de Babilonia es un texto galútico, o sea, es un texto escrito en el exilio. Por lo tanto, no puede, por una cuestión de autocensura, destacar la rebelión armada. ¿Okay? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es un poco de autocensura en el sentido de cuidado, pero hacia adentro, no hacia afuera, sino tratar de evitar situaciones que atentan en definitiva contra la propia supervivencia del pueblo. En el caso de Bar Kokhba y Metzadá, que va a venir después, se ve más claramente. O sea, ¿qué sentido tiene salir a la rebelión cuando sé que voy a perder? Y lo está escribiendo alguien que en este momento es minoría dispersa en una diáspora que no es su propia patria. Tenemos que entender también ese contexto. Y por otro, hay un tema que tiene que ver con cómo es visto el uso de la fuerza
en términos generales en nuestra cultura, que la fuerza es una necesidad, pero no es un ideal. O sea, la idealización de la lucha, de la cual un poco de costado habló Alisa, tiene que ver con la reivindicación que va a hacer el movimiento sionista de la revolución macabea. Pero históricamente, si nosotros pensamos en los 2000 años de diáspora, la fiesta no es una fiesta de rebelión, la fiesta es una fiesta de milagro. O sea, si nosotros le preguntáramos a nuestros abuelos qué es Hanukkah, nos dirían que Hanukkah son los latkes y es el Hanukkah-Geld, o sea, y es las monedas que se les daban a los niños para Hanukkah, y es la Hanukkah, pero no es, ¿sí? Y es Yehudá Macabí, pero como una figura muy, muy minoritaria, que recién con la aparición del movimiento sionista va a resurgir, ¿sí? Como una figura, como el héroe de guerra, como aquel que sale a la lucha, que se revela, etc. ¿Ok? Eso es una primera cosa, o ya dije 2 o 3, no importa, que quería comentar. Otra cosa interesante es quiénes son estos macabeos, que es también una contradicción. ¿Puede el Talmud enfatizar la rebelión de los sacerdotes? Porque en definitiva, los macabim son Kohanim, o sea, su función es servir en el templo, o sea, no hay cosa más alejada que la lucha que un sacerdote desde el punto de vista conceptual, ¿sí? O sea, aquel que tiene que estar puro, aquel que tiene que hacer los ritos de pureza, de golpe sale a la lucha, es como que algo acá no termina de cerrar, y también por ahí viene parte de esa autocensura. ¿Se trata de verdad de una familia que quiere servir a Dios o estamos ante fanáticos religiosos? Sí, Alisa habló de la guerra de religión. O sea, esta figura del sacerdote que sale a la lucha, el Talmud no la recuerda, y no es en vano, a lo mejor, que no la recuerda. Hay una cosa más, y es que parte de esta familia de los Hashmonaim con el tiempo van a estar más vinculados a los saduceos, a los tzdukim, que a los prushim, que a los fariseos. Y quienes escriben el Talmud, y quienes son nuestros antecesores, son los prushim, son los fariseos. O sea, nosotros descendemos todos de los prushim, no de los tzdukim. Y como bien sabemos, la historia siempre la escriben los vencedores, así se dice, ¿no? Entonces son los prushim, son los fariseos, los que escriben la historia, los que escriben el Talmud, los que rescatan esto. Y entonces parecería ser bastante natural que se esconda, de alguna manera, la parte de la lucha armada. ¿Hasta aquí estamos? Ok, vamos a tratar de ver otra cosa que es muy interesante a mi gusto, que también es otro contraste, y es, esta es la única fiesta que tenemos orden de hacer un acto de carácter público. O sea, tenemos que prender la Hanukkah, ¿para qué? Para publicitar el milagro. Mientras que Pesaj, por poner otro contrapunto, donde hay también milagros, ¿no es cierto?, es una fiesta en la intimidad del hogar. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿Por qué Pesaj, que es tal vez la fiesta, ¿sí?, es en la intimidad del hogar, y esta fiesta se nos pide que salgamos a la calle? O sea, que pongamos la Hanukkah en la ventana o en la puerta. No vamos a entrar ahora en los detalles halágicos, pero el concepto es Pirsum Anes, la publicidad o la publicación del milagro. Entonces, alguna
algunos piensan que esto tiene que ver con que el mensaje de Pesaj es un mensaje, si bien hablamos de libertad, es un mensaje particular, es un mensaje nacional. O sea, es el éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Mientras que aquí estamos hablando, de manera simbólica, de la luz que alumbra la oscuridad, de la rebelión que alumbra o que se revela contra la tiranía. O sea, con el tiempo, esto se convierte un poco en un mensaje de carácter universal, ¿sí? O sea, cómo resistir la oscuridad a través de la luz, si queremos decirlo así más metafóricamente. Obviamente también tiene que ver con algunas otras cosas que mencionó recién Alisa, como que estamos hablando del invierno, como que no es la única festividad ni la única cultura que en esta época del año va a tener fiestas que tienen que ver con la luz, porque estamos en plena oscuridad invernal, por lo menos en este hemisferio. Los que andan ahí por el sur seguro que están en calor y en verano, pero para que más o menos nos ubiquemos, ¿sí? Y este elemento creo que es importante tenerlo en cuenta, lo de la publicidad y lo de la privacidad, porque en general la mayor parte de nuestras festividades son en el hogar. Y aquí, si bien hay, fíjense que casi que no hay rituales, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en Pesaj? Sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, yo qué sé, en Rosh Hashanah? Ahora, ¿qué tenemos que hacer en Hanukkah? Acabamos de leer que no podemos hacer elegías, ¿no es cierto? Y no podemos ayunar. O sea, no son días de Yom Tov, no son días de fiesta, pero tampoco son días comunes, ¿sí? No son días de Hol. No podemos ayunar ni podemos decir discursos fúnebres si vamos a un entierro. Por lo tanto, tienen un carácter semifestivo, podríamos decir así, ¿ok? Ahora, otro elemento más que tiene que ver con la luz, yo no sé ni cuánto tiempo tengo, así que Luli, tú me haces marcas, ¿ok? Sí, Pero sí quisiera decir algo en relación a la luz, porque no es la única vez que prendemos velas. En todas nuestras fiestas, en definitiva, encendemos velas, ¿no? O sea, encendemos velas todos los Shabbatot, encendemos velas en cada una de las fiestas. ¿Qué diferencia hay? Y hay una diferencia fundamental. Cuando nosotros encendemos las velas de Shabbat, paradójicamente, las velas de Shabbat no están santificadas. O sea, lo que santificamos es el día de Shabbat. Las velas se encienden para alumbrar, para no estar en oscuridad, ¿sí? Que después las hayamos revestido de un montón de simbolismos es otra cosa, pero en principio el tema es que como durante el sábado no se podía encender fuego, se dejaban encendidas las velas para que haya luz, ¿ok? Mientras que en Hanukkah estamos en exactamente lo contrario. Los días no son santificados, ¿sí? No son Yom Tov, viajamos, cocinamos, hacemos todo, pero las velas son santificadas y decimos Aneirot Alalu Kodesh Em. Estas velas son sagradas, Ve'ein lanu reshut ela lirotam bilbad. Y no tenemos autorización más que para verlas. O sea, no podemos usarlas ni siquiera para alumbrar. Por eso vieron que prendemos esas velas tan chiquititas que prendemos, ¿cierto? O sea, podemos prender velas grandes, pero la obligación la cumplimos también con esas velas pequeñas. Y el Talmud y la Halajá después van a marcar muy claramente que no podemos hacer ni siquiera acciones como contar dinero delante de esa luz, ¿sí? O sea, no podemos usarla, mientras que las velas de Shabbat las usamos permanentemente. Hay aquí también una tensión interesante de ser marcada. Ahora, todo el tema de la luz, Luciana, ¿cuánto tiempo me queda? Tú dime así yo me... Son y 20.
Bueno, 5 minutos y paro, ¿sí? O menos. El tema de la luz para que lo pensemos juntas después. ¿Por qué la luz? O sea, ¿por qué la luz se convierte en un elemento tan importante? De más está decir que cuando Dios crea el mundo, la luz es lo primero que crea, ¿sí? Se vayeí or, y hágase la luz, o que sea la luz, y se hizo la luz, ¿no? Y el versículo dice, y se hizo la luz, y vio que era buena, ¿sí? Vayar Kitov. Y se preguntan ya los Jajamim, ¿acaso necesitaba Dios hacerla para saber que era buena? O sea, ¿acaso Dios es como el pintor que hace una obra y la mira y dice, ah, me salió bien? Entonces, es una posibilidad, pero la mayor parte de los intérpretes hablan de otra cosa y hablan de que la luz es intrínsecamente buena. O sea, que la luz representa de alguna manera aquello que nos permite discernir, ¿sí? Cuando no hay luz, está todo en hebreo decimos en irvuvia, está todo mezclado, está todo en erev, está todo en noche, es la misma palabra, ¿no? El concepto de erev, noche, y el concepto de irvuvia vienen de la misma raíz. Es cuando no hay luz, está todo mezclado y no podemos discernir, no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. O, si ustedes quieren, la luz se compara a la paz también, en otros contextos que no vamos a entrar ahora porque no nos da el tiempo, pero para que, aunque sea, veáis un versículo, si se animan, ahí, porque no los quiero dejar con las ganas. Tenemos Yotzer Or Ubore Hoshech, Isaías dice, ¿sí? Yotzer Or Ubore Hoshech, José Shalom Ubore Ra, que formó la luz y creó las tinieblas, que hace la paz y que creó el mal. ¿Sí? Esta es una frase de Isaías que la decimos todos los días en la tefilá. Lo interesante es el paralelismo entre la luz y la paz, las tinieblas y el mal. O sea, si ustedes miran en el versículo, ¿sí? La luz y la paz, las tinieblas y el mal. ¿Okay? Hay un paralelismo entre estos dos elementos, aquello que se asocia con la luz y aquello que se asocia con la paz, con la completud. ¿Sí? Alguna vez ya hablamos de que Shalom viene de Shalem, de aquello que está completo. No puede haber paz si no hay completud, si no hay armonía. La paz no es solo la falta de la guerra, ¿sí? Entonces, parecería que Hanukkah también nos trae un poco este mensaje de que es importante publicitar el milagro, pero es importante también traer la luz para que podamos discernir entre el bien y el mal, entre lo que se debe y lo que no se debe. Sí, este es un tema muy interesante porque tal vez es lo que hace con que Hanukkah en nuestra época esté tan de moda. Si nosotros pensamos hace 100 años atrás, Hanukkah, como Purim también, eran fiestas muy menores, que nadie les daba demasiada importancia. Y hoy se han convertido en festejos sumamente importantes, con encendidos de Hanukkiot en las calles, en los parques, en la cancha de Boca en Buenos Aires, en el Central Park en Nueva York. O sea, ha tomado características muy, muy interesantes, que van más allá del milagro y la rebelión en el sentido más íntimo, ¿sí? Se salen un poco hacia afuera. Yo quisiera, para terminar y dejarles preguntar, compartir con ustedes un texto que a mí me gusta,
Los que me conocen, que saben que me gusta y no puedo sin él, esperen que lo encuentre, porque de tanto lío ya no sé dónde está la hoja. Pero lo vamos a encontrar. Si me dan chance. Me dan chance, si no se las debo. Pero les quería leer una parte que... siempre pasa, ¿no? Que cuando uno quiere no lo encuentra. Encontré. Hanukkah es, por tanto, para nosotros el milagro de una luz, más rica que las energías que alimentan. El milagro de lo más que procede de menos. Un milagro incomparable, de lo que excede hacia, de la elevación, la resistencia hashmonea de esa luz que tiene más que sus propias fuentes materiales. Pero el texto talmúdico restaura una guerra nacional, una guerra de defensa de una cultura, el horizonte permanente de la maravilla. Es la maravilla diaria del espíritu que precede a la cultura. Es una llama que arde con su propio fervor, el genio que inventa lo previamente inaudito, a pesar de que todo ya ha sido dicho. El amor que se inflama, aunque el ser querido no es perfecto. La voluntad que se compromete a hacer algo a pesar de todos los obstáculos. La esperanza que ilumina una vida en la ausencia de razones para la esperanza. Obviamente la cita no es mía, es de Manuel Levinas, pero creo que pone el dedo en la llaga porque el Talmud no trae la guerra, pero trae la rebelión. O sea, es verdad que trae el milagro, pero ese milagro tiene que ver con la resistencia a una lucha de fe, de cultura, llamémosla como querramos. O sea, que si lo leemos con cuidado, vamos a encontrar más que lo que parece que hay. ¿Ok? Hasta aquí para que podamos conversar también. Bacallá, Luciana, todo tuyo. A ver, te leo algunas preguntas que tengo aquí en el chat. Lu, ábrete el micrófono. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Hacen así, muy bien. Por ejemplo, preguntan si los Maccabim salvaron al pueblo de la asimilación. ¿Se puede decir eso? Alisa, ¿te animas? A ver, en eso estoy más de acuerdo con lo que recién acaba de hablar acerca de la luz, Ethel, ¿no? La luz como no asimilación. La lucha macabea, y Ethel lo dijo hace un ratito, tiene que ver con la lucha por ser, ¿sí? Es decir, no dejarse abatir y no dejarse pasar por encima, ¿no? Más que con el tema de asimilación, porque había sectores del pueblo helenizantes, había, pero la rebelión tiene más que ver con eso que Levinas decía recién, eso que no se ve, que está por debajo, en una cosa mucho más, digamos, universal de la lucha por el propio ser. Pero me parece que está más vinculado a eso, al ser judío, más que si consiguió o no la asimilación. De hecho, hubo un gran periodo de paz y de prosperidad, obviamente, con la dinastía hashmonea. Sí, la hubo. O sea que, digamos, la mayor parte no se asimiló. Pero habían grupos que eran más helenizantes. Sí. Bacallá, Javerim. Bueno, los dejamos mudos. Aprovechen que tenemos tiempo como 5 minutos para preguntas o comentarios.
A ver, aquí preguntan si es lo mismo encender las velas de Hanukkah con cera o con aceite. Sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. En una época se prendían únicamente con aceite porque así eran las velas. Hoy se puede prender de todas las maneras. Ahora, el tema de las velas, ya que tenemos unos minutos, es también un tema interesante porque Aliza recordó aquella disputa entre la casa de Hillel y la casa de Shammai, ¿no? Que Hillel decía que había que encender las 8 velas el primer día e ir sacando una vela por día. Y él decía que había que poner una vela y había que ir agregando. Y esto tiene que ver de nuevo con este concepto que hablábamos recién de la luz. ¿Cuál es el efecto de aumentar la luz y cuál es el efecto de disminuir la luz? ¿Sí? La halajá va a establecer, como siempre, que Hillel tenía razón, pero más allá de eso hay un tema simbólico. O sea, aspiramos a aumentar la luz y no a disminuirla, ¿sí? Entonces, para quien preguntó sobre las velas, eso es algo que vale la pena recordar para tenerlo presente, ¿sí? O el tema de dónde colocamos la Hanukkah, ¿sí? Que tiene que estar visible. Entonces, visible tiene que ver con, algunos la ponemos en la puerta, otros las ponen en las ventanas, pero también hay momentos de la historia, por ejemplo, donde no se podía poner la Hanukkah en la ventana y tenemos en la responsa, en los shooting, tenemos claras evidencias de consultas de, bueno, ¿y qué hago con la Hanukkah si no la puedo poner en la ventana? Obviamente que en época de peligro, si no la puedes poner en la ventana, la pones adentro de la casa y no hay ningún problema, ¿sí? No sé, Jabrim, si hay alguien que quiera consultar algo más. Si no, yo quisiera agregar algo sobre las mujeres y Hanukkah. Sí, Rachel. Estás muteada. Sí. No, que mientras estuve pensando todos estos días que se acerca Hanukkah, en realidad la Biblia comienza con la creación de la luz. Creo que es la tercera línea. Cuán importante es la luz, pero también ahí aparece el concepto de separación, porque se separa la luz de la oscuridad y eso da lugar a que de ahí en adelante nosotros podemos pensar en separar, por ejemplo, el bien del mal, el día de la noche, cosas que has mencionado tú ahora, el politeísmo, el monoteísmo, la guerra de la paz. Aparece el concepto de separar, que a mí me parece muy, muy importante. Así es. Bueno, hay un famoso dicho que dice, nada es más oscuro que antes de amanecer. Y es también, está basado también en los contrastes. Bueno, ese era mi pequeño comentario. Bien, por eso decía yo esto de Eref y Erbubiá, ¿no? De la mezcla. La noche tiene que ver con aquello que no se puede discernir. Pero ya que tengo como un minuto, las mujeres y Hanukkah, ¿sí? Quiero decir 2 cosas nada más y ya les doy la palabra porque creo que vale la pena. Para que veamos también el tema del carácter festivo, ¿no? La halajá va a decir que las mujeres no deben realizar ninguna tarea, ni siquiera las tareas del hogar, o sea, ni servir la comida, mientras se están encendidas las velas de Hanukkah. O sea, es como marcar ese momento de una manera particular. Y lo va a justificar de la mismo modo que justifica en otras festividades, diciendo que las mujeres fueron parte del protagonismo del milagro de Hanukkah,
que tiene que ver con lo que Lisa mencionó acerca de la rebelión de la hija de los Hashmoneos, que no vamos a entrar ahora en detalles de eso, pero quien quiera leerlo, tienen todo el Midrash y toda la historia en el sitio de Mujer y Judaísmo y lo pueden leer. Sí, había una pregunta o un comentario, perdón. Yo. Bacallá. No, vos comentaste en un momento que la fiesta de Hanukkah no era demasiado importante, no se le daba mucha relevancia, que últimamente parecería como que está de moda. Y me pregunto si nosotros, gente del siglo XX y XXI, estamos tan influenciados por la corriente iluminista, donde se habla de la luz y se habla de los iluminados, y si esta tendencia está tan metida dentro de nuestra cultura, que por ahí hace que se tome algunos aspectos y se revalore esta cuestión de la luz. No sé, me lo pregunté. Ok. Yo tampoco sé, no lo pensé por ese lado. Más lo pienso por el lado de la reivindicación que hace o que hizo el movimiento sionista del tema de la rebelión, que sí se convirtió en una cosa muy emblemática. El tema de la luz en particular habría que chequearlo tal vez más profundamente, yo no lo he hecho, como para decir, ok, ¿qué pasa en este siglo, no? Que de golpe vuelve tanto. Por otro lado, también creo que tiene que ver con la necesidad de luz, en el sentido metafórico, en el sentido de la necesidad de esperanza. O sea, como que hay también un aferrarse a algo, ¿sí? que pueda ser mejor, que pueda traer un destello de esperanza o de luz, pero vale la pena, investigar un poco más a fondo eso que tú comentas. Gracias. Bacallá. Javerim, ¿alguien más? Qué tímidos todos, qué cosa más seria. Bueno, les cuento para las que no saben entonces, que dice el Talmud, las mujeres tienen obligación de encender las velas de Hanukkah, ¿ok? O sea que si algunas se preguntaban si pueden o no pueden, o si alcanza con que otros prendan, aquí hay una discusión muy interesante y es si hay que prender una Hanukkah para todo el hogar, ¿ok? Digamos, se prende una Hanukkah aunque haya 5 personas en la casa, o si cada uno tiene que encender la suya propia, ¿sí? Y aquí también hay temas de modas. Hoy hay mucha gente que prende cada miembro de la familia su propia Hanukkah, la mujer su propia Hanukkah, y como siempre la gran discusión va a ser si tiene que decir o no tiene que decir la brajá, y va a haber también diferencias entre Ashkenazim y Sefaradim. Ashkenazim tienden más a que las mujeres cumplan esas mitzvot y enciendan las velas y digan las brajot, mientras que Sefaradim menos. Y es un tema también de moda y de generaciones. O sea, la generación de hoy enciende y trata de cumplir más, ¿sí? Ritos, digamos, que las generaciones anteriores, digamos. Las mujeres jóvenes hoy van y encienden las velas de Hanukkah. Probablemente nuestras madres no lo hacían, ¿ok? Y probablemente muchas de nosotras no lo hagamos. O sea, yo enciendo mi Hanukkah, pero es muy también interesante, así como con la luz, es como que hay elementos que tienen que ver con esta generación, ¿sí? Que retoma la tradición y la moldea y le va dando la forma
que siente que necesita, lo cual es sumamente interesante a mi gusto, porque es la búsqueda también de ser parte activa de la festividad en el hogar, no solo cocinando los latkes, ¿no? Así que, a propósito de latkes, que hay una receta de latkes en nuestro sitio también, así que pueden sacarla de ahí para hacerlos. Luciana, no sé si hay más preguntas en el chat. No, no tenemos más preguntas por ahora. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Lisa, no sé si quieres alguna observación, algún comentario para cerrar. No, solo me quedé pensando, ¿no? En esto que vos dijiste de cada Hanukkah, porque me preguntaba si la mayor cantidad de Hanukkot encendidas da más fuerza al Hag, más allá de moldearlo a la época. Y creo que en el resignificar Hanukkah, por ahí la unión, en la unión familiar, en las velas de Hanukkah, estaría como mejor que cada uno tenga su propia Hanukkah. Pero sí, lo que quería decir es que me parece muy importante en los tiempos que corren que la luz de Hanukkah entibie nuestros corazones, es decir, nos dé también calor, ¿no? Como ese fuego del primer que Dios le dio al hombre, ¿no? Porque me parece que necesitamos eso también. Una luz y un calor que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver, por supuesto, desde lo humano, con la dignidad. Y Hanukkah tiene que ver con la dignidad. Yafé. Gracias. Y recuerden que la vela es, nosotros decimos que el alma es como una vela, ¿sí? Ner Neshama. Y también tenemos el concepto de Ner Tamid. En el templo había una luz o una llama perpetua. Todos estos elementos no son casuales, ¿sí? Entonces, como decía recién Elisa, está ahí el fuego, está ahí la luz, está ahí la menorá en el templo, para dar un sentido de carácter simbólico, ¿sí? A lo que, porque lo interesante de la menorá, que después de toda la Hanukkah es una menorá, es que se alumbra hacia adentro, o sea, alumbra a sí misma. No está puesta ahí como un reflector, sino que intenta concentrar de alguna manera la luz, y eso también es un detalle interesante. Bueno, Jabrim, ¿qué decirles? Que tengan Hag Sameach, que tengan un hermoso Hanukkah. Nosotros acostumbramos, para las que son y los que son la primera vez que nos acompañan, a hacer siempre unos días antes de la fiesta la actividad, porque es una manera de prepararnos. La idea es que cada uno pueda después en su hogar tener la fiesta, y no que la hagamos por Zoom, sino que de verdad las cosas entren a nuestras casas y a nuestros corazones. Lo único que tratamos de hacer es ayudarnos a que eso sea así, aprendiendo, pensando y conectándonos unos con los otros. Así que muchísimas gracias. Tenemos el domingo 13, ¿no, Luli? Una actividad. Sí, tenemos domingo 13, una actividad que pueden mirar la información en la página web, en Facebook, en Instagram, y también lo deberán haber recibido por email. Vamos a hacer una actividad plástica con Alejandra Ocret. Están todos invitados, simplemente es mail para recibir el enlace y que nos sigan en todas nuestras actividades. Esto es solo el comienzo del aprendizaje. Bueno, lo interesante, agrego, ¿no? Que lo interesante de la actividad del domingo es, hablando de luz, que van a trabajar esto de la luz y la oscuridad, pero
en trabajo plástico concreto. Así que estáis invitadas e invitados. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Y a cuidar a Sameach y a seguir. Gracias.